interrumpir esta nota porque hay información de último momento. En Senapred habla el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entregando nuevas cifras con respecto a los incendios. Están elaborando los registros correspondientes para tener certeza respecto de esta estadística, pero con las fotos aéreas que se han obtenido de acuerdo, obviamente, a la comparación con los registros que existen en la zona afectada. Obviamente, el número de viviendas afectadas finalmente va a ser mayor al que indican estas estadísticas. Bueno, en la noche tuvimos buenas condiciones, razón por la cual, en particular, los incendios que sobre todo estaban azotando la zona de Concepción, hoy día se enfrentan en mejores condiciones. Hemos tenido en la jornada de hoy solo una alerta SAE. Al igual que en las jornadas anteriores, en la noche ha habido poca alerta SAE, incluso ayer partimos con 0, pero después en el día estas han aumentado para proceder a la evacuación. Desde el 1 de julio llevamos 272, pero la mayor parte de estas alertas se han concentrado en los últimos días, particularmente del 17 de enero en adelante. Y tenemos 92 aeronaves operando en la zona que corresponden a CONAF, Senapred, EMCO y también a Corma. Y se ha distribuido más de 130 toneladas de ayuda, más bien han sido enviadas a la zona y se está en el proceso de distribución para las personas que han visto afectadas. Una de las preocupaciones centrales, además del combate a los incendios y velar por la seguridad de las personas, es llegar a tiempo con lo que se denominan las ayudas tempranas. Por eso se constituyó el Comité de Ayudas Tempranas y se ha establecido un bono de recuperación que comprende 2 tramos de acuerdo al nivel de afectación, 1.500.000 pesos para la afectación alta y 750.000 pesos de acuerdo a la afectación media. Para acceder a este beneficio se requiere contar con la ficha básica de emergencia y se realiza a través de un depósito único en la cuenta RUT del jefe o jefa de hogar, o también puede ser cobrado de manera presencial en una sucursal del Banco Estado. Es fundamental avanzar en el levantamiento de la ficha FIBE para que las personas puedan contar con este bono de recuperación. Vamos a tener ya las próximas horas el primer listado y esperamos empezar a pagar este bono dentro de esta semana. Pero queremos transmitir que las personas que eventualmente no tengan su ficha FIBE o que se retrasen en la ficha FIBE, eso no significa que vayan a ser excluidos del bono de recuperación en la medida que formen parte de las personas que han sido afectadas con motivo de estas emergencias. Adicionalmente, se está desplegando la recuperación temprana o el plan de recuperación temprana de infraestructura que implica la remoción, retiro y disposición final de escombros que lidera el Ministerio de Obras Públicas. Actualmente se cuentan con 37 máquinas operativas en Ñuble y 74 en Biobío. Hemos sido explícitos y ayer lo explicamos que para proceder al retiro de escombros es necesario, en primer lugar, que el Ministerio Público autorice a ingresar a todos los lugares. Pero la prioridad ha sido la búsqueda de cuerpos ante eventuales fallecidos. Y, por tanto, una vez que ese proceso termine, ingresa a la maquinaria para poder despejar los escombros, toda vez que esta maquinaria podría eventualmente no solo retirar escombros, sino que también pasar a llevar restos, lamentablemente, de personas que hayan fallecido y no pudiendo dar la certeza a sus familiares respecto de qué es lo que pasó con sus seres queridos. Así que esa es la razón por la cual se parte en primer lugar por el proceso que lidera el Ministerio Público y que lleva adelante la PDI y el Servicio Médico Legal. Concluido ese trabajo, entonces se puede proceder al retiro de escombros, porque no tenemos que hacer, en primer lugar, cargo de la angustia que genera para muchas personas tener un familiar perdido, haber hecho una denuncia por presunta desgracia y no saber lo que aconteció con ese ser querido. Y adicionalmente se está llevando adelante el plan de apoyo a los agricultores y apicultores, que requiere la ficha de afectación silvo-agropecuaria, que comprende entrega de forraje para animales, alimentación nutricional y suplemento proteico para apicultores, adicionalmente recuperar los sistemas productivos dañados como sistemas de riego e infraestructura agrícola, galpones y establos, y cierres perimetrales. Son recursos que se distribuyen a través de los programas respectivos del Ministerio de Agricultura, así como el apoyo dirigido a usuarios y también no usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Y el Comité de Ayudas Tempranas sigue sesionando, razón por la cual se van a anunciar ayudas adicionales
para las etapas siguientes a la emergencia. El presidente también ha anunciado medidas tributarias que yo expliqué ayer, no me voy a extender en ellas, pero que representan un alivio, ya sea en plazos y también en montos, respecto a quienes tienen que pagar obligaciones tributarias, tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias, pero han sido afectados como consecuencia de los incendios. Queremos insistir en lo que decimos todos los días, pero que es muy importante transmitir el mensaje, hacerle caso a la autoridad. Cuando llega una alerta de evacuación de una zona, cumplir con esa evacuación. Esto es para todos. No hay excepciones, porque finalmente eso es lo que hace la diferencia entre salvar una vida y no. Y, por tanto, si se recibe una alerta SAE, o si personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la PDI, bomberos, de CONAF, requieren que las personas evacúen una determinada área, bueno, cumplir con la instrucción de la autoridad para velar por la seguridad de todas las personas. Como cifras globales, llevamos en esta temporada 61.394 hectáreas afectadas por incendios forestales. 394. Y del 17 de enero en adelante, o sea, solo en los últimos días, se han visto afectadas más de 39.000 hectáreas. O sea, parte importante, más de la mitad de las hectáreas que han sido afectadas por el fuego, como resultado de los incendios forestales, se concentran en los últimos días, particularmente con los incendios de gran magnitud que hemos tenido que enfrentar en las regiones de Ñuble y de Biobío. El presidente de la República ha visitado ya las 3 regiones. Adicionalmente se ha designado a la ministra Aguilera como enlace en Biobío, la ministra Fernández como enlace en Ñuble, la ministra López como enlace en la Araucanía, el subsecretario del Interior, la subsecretaria de Servicios Sociales, el subsecretario de Obras Públicas, entre muchos otros, están visitando la zona para coordinar el esfuerzo que se está haciendo, ya sea para enfrentar los incendios o ya en la segunda etapa para llegar oportunamente con la ayuda a las familias que han sido afectadas por estos incendios, y seguimos trabajando. Y por último, quiero recordar que la temporada de incendios se prolonga por varias semanas más. De hecho, incendios muy importantes, por ejemplo, el de la quinta región, hace un par de años atrás, fue en febrero. El incendio de Valparaíso, si mal no recuerdo, fue en abril del año 2014. Es decir, no podemos bajar los brazos en las semanas que quedan. Y por eso es tan importante que todos contribuyamos a la tarea que realiza Senapred, CONAF, así como todas las autoridades para finalmente velar por la seguridad, enfrentar los incendios de la mejor forma posible y evitar que generen más daño. Así que reiteramos también el agradecimiento a las instituciones que han trabajado con extensas horas de compromiso diario, Carabineros, la PDI, Fuerzas Armadas, los brigadistas de CONAF, también los brigadistas de CORMA, para qué decir los bomberos y una serie de otras instituciones que han participado en las tareas que se están desarrollando en estos momentos. Funcionarios de servicios públicos, de gobiernos regionales, de municipios, que están desplegados en los territorios para ir desarrollando las distintas actividades, ya sea de combate directo al incendio o ya sea del levantamiento de la información para proceder a la distribución de la ayuda para las familias que han sido afectadas por esta emergencia. ¿Hay preguntas y después la vamos a ver? Sí, porque sé que hay preguntas. Muy buenos días, autoridades. Dígame. Hay preguntas precisamente para el ministro Cotero, para usted, que tiene que ver con esta información que surge ahora, donde confirman hallazgos de contenedores con benzina en rutas de Gran Concepción. Hablamos de la ruta Itata y Cabrero Concepción. Itata, ahí comenzó todo lo que pasa finalmente con Penco. ¿Qué antecedentes tienen? Esto es confirmado por Carabineros de la zona. ¿Se están haciendo investigaciones? ¿Hay sospechosos? ¿Hay mucho interés respecto de aquello? De hecho, ayer en la noche el ministro Cordero y yo nos referimos a este tema. Vamos a ratificar la información. A ver, la pregunta que usted me formula es lo que nosotros informamos anoche. Respecto a los hallazgos de medios y recipientes con combustible y acelerante, precisamente en la ruta de Cabrero y Concepción. Es un tema que nosotros informamos en el punto de prensa del día de ayer acá en Senapred y que fue objeto de exposición por parte de Carabineros de Chile el día de ayer también acá. Por lo tanto, la información a la cual usted está haciendo referencia esta mañana había sido ya reportada por parte nuestra el día de ayer. Pero en segundo lugar, tal como indicamos por instrucciones del Ministerio Público, se constituyó en el lugar OS9 y la Bocar, quienes se encuentran periciando
el hallazgo y a partir de eso la investigación respectiva que está vinculada al origen del incendio y a los potenciales responsables. Pero adicionalmente, si tienen más inquietudes sobre ese punto, más bien creo conveniente hacer un resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de asuntos de seguridad vinculados a este tema para que ustedes puedan disponer de toda la información. Tal como reiteramos, a propósito también del hallazgo en el caso de la ruta de Cabrero-Concepción, también el día de ayer, recordar que existió detención por desacato de una persona en Mulchen, precisamente por infracción al bando militar que imponía la prohibición de transporte de benzina, petróleo mediante bidones u otros recipientes similares. Ha sido instruido la investigación a Carabineros, al igual que el medio encontrado se encuentra a disposición de la Borcar. El Ministerio Público en dicho caso pasó la persona detenida a control de detención. En segundo lugar, en la madrugada, alrededor de las 2:30 de la mañana, en uno de los incidentes, en nuestra opinión, más graves de los ocurridos desde el punto de vista de seguridad la noche de ayer, en la zona de Perquenco, Selva Oscura, se pudo establecer, según la versión de testigos, que se habrían dado inicio a distintos focos incendiarios utilizando líquidos acelerantes en una plantación de trigo emplazada en el lugar. Se detuvo a la persona que inició estos incendios y se incautaron con él un bidón de 5 litros de combustible más fósforos disponibles. Se han afectado 4 hectáreas de cultivo. El fiscal de turno ha ordenado control de detención. Estas situaciones especialmente graves de los antecedentes que se han obtenido la noche. De igual modo, hay un aspecto que yo creo que ha sido de preocupación esta mañana y creo conveniente aclarar. Pasada la medianoche, en la zona de Las Pataguas, en Florida Concepción, se recibió una denuncia sobre sujetos que se encontraban aparentemente en 3 vehículos que realizaban focos de incendio y que habrían disparado un puesto comando de bomberos, de personal de bomberos. X5 hago la denominación porque es la forma en que se ha individualizado en la prensa. Recibida la denuncia, compareció Carabineros, la Policía de Investigaciones y por instrucciones del jefe de la Defensa Nacional también el Ejército. Se realizaron patrullajes en el sector, no se identificaron sujetos, no hay evidencia balística en el lugar y revisado el puesto de comando de bomberos, en este lugar no se aprecia que se hubiesen recibido disparos o medios similares. Se están levantando todavía antecedentes con bomberos para poder precisar sobre este fin. El asunto está en manos del Ministerio Público, pero lo que era más preocupante para efectos de precisar si el comando de personal de bomberos había sido objeto de disparos, no existe evidencia que eso hubiese ocurrido de ese modo. Esa es la denuncia que nosotros recibimos esta madrugada y que tanto Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ejército se apersonaron en ese lugar. A propósito de eso mismo, ministro, o sea, a quien corresponda, se determinó un resguardo mayor a todos los voluntarios de bomberos, porque está lo de Angol y lo que, bueno, usted ha dicho antecedentes, pero también está este caso que ha denunciado bomberos. Yo sé que usted ha dicho todo lo que explicó ahora, pero respecto de ese resguardo por parte del Ejército o la Armada. Sí, fue objeto de conversación. En el caso de Angol en particular, además, se dio una situación de la forma y modo en que se realizó la denuncia. Los bomberos se retiraron del lugar y con posterioridad el superintendente de la localidad fue el que realizó la denuncia. Es un tema que nosotros tratamos en el COGRID de ayer en la mañana y existe una coordinación específica de bomberos con Carabineros y también con los jefes de zona, especialmente en el siguiente sentido, en aquellos lugares donde tienen ciertas características que están adecuadamente descritos por parte ya de la policía, de modo que si bomberos asisten a lugares que tienen ese perfil y que están previamente informados, reporten el traslado de ellos a la unidad policial respectiva y al jefe de la Defensa Nacional para que tengan la cobertura de seguridad suficiente. Pero es un asunto que se trató en el COGRID y que respecto del cual ya existen coordinaciones entre las policías y los equipos de bomberos que también integran el COGRID nacional.
Ministro, buenos días, ministros, directora. Le consulto respecto al hallazgo de estos líquidos acelerantes, que se habla de un contenedor que mantenía. ¿En qué circunstancias es encontrado? ¿En condición de abandono, botado en la ruta? ¿Era un dispositivo preparado para generar un foco de incendio que se dejó exprofeso de ser hallado ahí? Estamos hablando de la misma pregunta que hizo su colega, sí. Hay antecedentes que forman parte de la investigación y simplemente voy a hacer la referencia general. El detalle que usted me ha pedido forma parte de la investigación. Por cierto, nosotros tenemos conocimiento de ello, pero dado que se encuentra ya a disposición del Ministerio Público, nosotros tenemos que ser cuidadosos. Efectivamente, un medio que tiene evidencia acelerante en un lugar que está al costado de la ruta, a propósito y que fue hallado en el contexto de los trabajos de una empresa de telecomunicaciones para reparar los aspectos que estaban vinculados a la fibra óptica. Se pudo rescatar la evidencia que se encuentra en ese lugar, se resguardó el sitio del suceso de acuerdo a las instrucciones del Ministerio Público y se encuentra a disposición del ABOCAR para efecto de su pericia. La incidencia en relación al origen del incendio forma parte de los peritajes que se están haciendo en la actualidad. Le consulto, ministro, nuevamente, respecto al resguardo militar. Hemos visto que hay resguardo militar para equipos de emergencia durante el día, más allá de lo que es la aplicación y claramente el bando del toque de queda. ¿Se está utilizando ya como una medida preventiva ya durante todo el desarrollo de la emergencia, el respaldo militar? Le pregunto también a usted, ministra. Respecto a los acuerdos que hemos tomado nosotros acá, ese resguardo es especialmente relevante en determinadas zonas que han sido informadas a bomberos para efecto que coordine adecuadamente con los GEDENA y con la policía. No sé si la ministra... Una cosa muy cortita. Buenos días. Solamente señalar que los jefes de estado de emergencia han decretado que ojalá bomberos, que habitualmente funcionan en el sector urbano más que en los sectores rurales, vayan acompañados o con policía o con patrullas militares. Hemos podido ver un incremento de la cantidad de patrullaje militar en la zona y eso es propio de la tarea que el COGRI regional y el jefe, el GEDENA, determine. Pero es así como usted señala, hay un incremento de patrulla. Y solamente recordar que en este momento, un rato más, parte un avión Fuerza Aérea a México a recoger a 145 brigadistas que estarían llegando mañana a las 9 de la mañana como un refuerzo solidario de México. Hay ofertas de otros países que también se canalizarán en la medida de su necesidad, pero al menos este grupo, que es bastante grande, son varias patrullas, ¿no? Según lo que podemos ver, brigadas, estarían llegando mañana en la mañana directo a Concepción. Eso. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Consultarles acerca de lo que salió durante la mañana al medio Biobío, donde hablaban de que se había advertido el año pasado por parte de Corma sobre este polvorín en el Gran Concepción, donde había riesgo de 4.000 hectáreas que podían haberse visto afectadas por incendios. También se hablaba de Los Ángeles, la zona de Los Ángeles, 800 hectáreas que podrían verse también afectadas por incendios. Esto fue advertido hace un año y ahora vemos lo que ha pasado durante los últimos días. No sé si tienen antecedentes respecto a esta temática. Sí, bueno, sobre ese punto, en Chile tenemos una serie de instrumentos para velar por la protección de las personas y, por tanto, hay que conciliar distintos objetivos. El primero dice relación con el plan de descontaminación o con los planes de descontaminación. Y, por tanto, en invierno, si bien las temperaturas son más bajas, eso podría eventualmente permitir la quema a la cual usted hace referencia. Eso tiene un impacto en la calidad del aire y podría afectar la salud de las personas. Y por otro lado, en verano tenemos lo que se llama la temporada de incendio con las temperaturas altas. Pero hay una ventana de tiempo en donde se puede realizar esas quemas controladas. Y por tanto, lo que hemos pedido ahora es el informe de cuáles fueron las solicitudes específicas de quemas controladas para realizar en ese tiempo. Y cuando tengamos esa información, la vamos a dar a conocer. Perfecto. También preguntarles acerca, porque claro, habían mencionado que son ya más o menos 700 casas las afectadas con estos incendios, pero... No, son las registradas en el levantamiento de la información. Claro. Pero siempre hemos dicho que el número de casas afectadas va a ser mayor. Sí, pero el alcalde de Penco habla de 4.000. También respecto, o sea, ¿hay algún punto base? Sí, sobre ese punto nosotros tenemos ya fotografías aéreas
que dan cuenta de las áreas que han sido afectadas por los incendios. Eso nos permite hacer una proyección más o menos de cuál sería el número de casas afectadas, pero hemos sido muy prudentes y por tanto la información la vamos a dar en la medida que sea registrado sobre la base de la ficha FIBE correspondiente, que además da cuenta del nivel de afectación. La información que nosotros damos es la que se verifica en terreno, pero obviamente tenemos una proyección respecto del número de casas afectadas y por eso hemos dicho que va a ser mayor al número de las que dan cuenta de lo que estamos informando día a día. Pero tenemos que ser muy prudentes, muy serios y muy responsables y por tanto, independientemente que ya tengamos menos una proyección que es mayor, la información la vamos a ir dando en la medida que sea verificada. Perfecto. Respecto al tema de los pagos, ¿cuándo van a partir los que habían hablado del bono de 1,5 millones, los bonos de 750.000? Sí, esperamos partir esta semana. Eso da cuenta que entre hoy día y mañana deberá estar elaborado el primer listado de las personas que han completado la ficha FIBE y sobre la base de ese primer listado se va a dar la autorización correspondiente para iniciar los pagos esta misma semana. Perfecto. Y por último, por mi parte, sabemos que de noche no pueden trabajar las brigadas aéreas, helicópteros, pero igual se ha visto un aumento de foco, tiene que ver netamente con tiene que ver netamente con eso, también condiciones climáticas. No sé si qué información tienen respecto a esa temática. Bueno, las condiciones climáticas de la noche, sobre todo en la zona de Gran Concepción, han sido favorables en los últimos días, pero no en el día. Y hemos visto cómo efectivamente la noche ha mejorado la situación y en el día se ha visto complicada. Ahora, dicho lo anterior, nosotros tenemos medios, hemos duplicado los recursos disponibles para enfrentar incendios forestales de 75.000 millones y fracciones más de 160.000, pero los incendios son cada vez más voraces conforme al calentamiento global y también a la crisis climática, que algunos niegan. Y esto ha significado, usted ha visto que en países desarrollados con un per cápita muy superior al nuestro y con mucho más recursos, se han visto niveles de destrucción también significativos. Estamos hablando de California, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, que está ya bastante al norte, y para qué decir España, Portugal y Grecia. Así que hemos aumentado nuestras capacidades para enfrentar incendios forestales, pero estas no son infinitas, son limitadas. Y cuando el 99,7% de los incendios, o sea, 997 de cada 1000, son provocados por la acción humana, está claro que si nuestra propia conducta es responsable, casi no tendríamos incendios forestales en Chile. Y al respecto quiero señalar que no podemos hacer generalizaciones, o sea, cada incendio forestal se investiga en su mérito para determinar su origen. Hemos mejorado significativamente las capacidades de investigación y peritaje por parte de las PDI, Carabineros, la CONAF. Y por eso hemos señalado que en algunos casos hay negligencia y en otros casos hay dolo, es decir, son incendios provocados intencionalmente. Y respecto de esto último me quiero detener. Esto es especialmente grave. Y cualquiera sea el nivel de responsabilidad, nosotros vamos a investigar con acuciosidad estos incendios y vamos a llevar ante la justicia a los autores. Queremos en eso ser claros. Y tenemos nivel récord de personas detenidas como resultado de la investigación de incendios. Basta recordar la investigación acuciosa que llevó el Ministerio Público a propósito de los incendios en la Quinta Región y el nivel de pericia científica que se desarrolló para determinar la identidad de quienes estaban detrás de esos incendios. Todos estos incendios están siendo investigados con acuciosidad para determinar su origen. Ahora, las causas son distintas. En algunos casos, los cables de transmisión eléctrica, que no se han hecho a veces los trabajos de prevención correspondientes. En otros casos, bueno, incluso una colilla de cigarro. Nosotros recibimos los informes preliminares de los peritajes que se realizan, pero es el Ministerio Público y la Justicia la que tiene que pronunciarse, no el Gobierno. Y hay no pocos incendios que son provocados por colillas de cigarro y que terminan destruyendo cientos de hectáreas. Bueno, ¿y para qué decir los que son provocados intencionalmente, a los cuales ha hecho referencia el ministro Cordero? Y ahí también queremos pedirle la ayuda, porque muchas veces se difunden información, en algunos casos es información cierta que nosotros corroboramos, y en otros casos, obviamente, no hay antecedentes de que sea efectivo. No olvidemos que los reportes que nosotros recibimos son los reportes que realiza Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. También recibimos informes de CONAF y de bomberos, es decir, las instituciones que están en terreno son las que nos entregan los antecedentes respecto de la veracidad o la falsedad de determinadas informaciones que se difunden.
agregar también que se han hecho varias denuncias respecto a las zonas del Biobío, zonas de Ñuble, donde se está cobrando peaje, incluso, por ejemplo, a brigadas de bomberos, también a policías que no pueden escapar de los sectores donde están las llamas. No sé, ustedes también como autoridades, ¿qué pueden comentar respecto a eso, al cobro de Sí, la ministra de Obras peaje? Públicas se pronunció el otro día. Hubo una... se desobedeció lo decretado por el Ministerio de Obras Públicas, que es que en el contexto de incendios que afectan determinadas áreas no se cobre peaje. Y ahí ocurrió que en una concesionaria un gerente determinó que por un par de horas se cobrara el peaje. Apenas se informó al Ministerio de Obras Públicas, se instruyó para liberar el tránsito. No olvidemos que las autopistas son administradas por empresas privadas, que son las empresas concesionarias, pero en el contexto de las emergencias, el Ministerio de Obras Públicas ha decretado el libre tránsito y, por tanto, que no se cobre peaje para que las personas puedan trasladarse de un lugar a otro. Ministro, por acá, primero preguntarle si ya tienen algún número de personas cadastradas ya con las fichas PYME como para tener un aproximado de cuántas personas van a recibir estos bonos de ayuda. La ministra de Desarrollo Social informó ayer a la noche el registro de 539 personas, pero este registro se va actualizando día a día. Ahora, una de las dificultades que ha existido es que las personas que tienen que hacer el levantamiento a través de las fichas a las cuales usted hace referencia, particularmente a la FIBE, tienen que entrar al terreno. La ficha se elabora, o quienes toman los antecedentes de las personas afectadas, de las vecinas y vecinos afectados, son los funcionarios municipales o los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Y ha habido dificultades en las jornadas anteriores para ingresar a determinados sectores. Pero nosotros esperamos que en la jornada de hoy haya un salto en el número de fichas que se levanten, toda vez que hay mejores condiciones para poder registrar a los vecinos que requieran la ayuda. Y por eso les pedimos también que nos ayuden a transmitir la información clara, porque la gente va a ver que algunos se les va a empezar a pagar y son afectados y no han llenado la ficha. Entonces, nadie va a ser excluido. Nadie va a ser excluido, porque una de las cosas fundamentales en el marco de la emergencia es que haya cierto orden en la distribución de ayuda, en el registro de quienes son afectados, y por tanto, si una persona está viendo, por ejemplo, este punto de prensa, está afectado y no ha llenado la ficha FIBE y no está en condiciones de eventualmente llenarla rápido, que sepa que no va a ser excluido y una vez que llene la ficha FIBE se le va a otorgar el beneficio o la ayuda que corresponde conforme a lo que ha decretado el presidente de la República. Ministro, lo último, consultarle también sobre las críticas de la senadora Jimena Rincón en torno a lo que es la ley de incendio. Ella menciona de que hay bastantes fake news, una ley que se mantiene en la Comisión de Hacienda. ¿Cómo responden a estas críticas? Ella dice que esta ley no habría detenido la emergencia y en qué ayudaría también esta ley, por ejemplo, en situaciones. Sí, yo prefiero no participar en esa polémica, porque aquí estamos viendo cómo enfrentar la emergencia. Entiendo que el debate legislativo y el debate político genera muchas veces declaraciones de distinta naturaleza, pero prefiero no participar de esa polémica. Y sí, en todo caso, valoramos que hoy día va a sesionar la Comisión de Hacienda y esperamos, obviamente, que se despache el proyecto. Pero aquí, finalmente, tenemos que todos remar para el mismo lado. Estamos enfrentando una emergencia, la ley de incendios es un instrumento que actualiza las herramientas de prevención ante eventuales incendios forestales. Esperamos que sea aprobada y valoramos la disposición de que hoy día sesione la Comisión de Hacienda para su aprobación. Toda la otra contienda, podríamos decir, de la coyuntura política, les pido que me excusen, pero estamos en cosas más importantes. Ministro, anteayer, 19:30 horas, la fiscal Marcela Cartagena hablaban de focos muy seguidos. Ayer, a partir de una plataforma meteorológica, se habla de focos simultáneos en dos regiones diferentes. A eso le sumamos el hallazgo de acelerantes a personas que además transportando benzina. Yo entiendo que en esta época, dadas las condiciones climáticas, es posible que surjan incendios en dos regiones más o menos simultáneamente, pero precisamente descubriendo que los focos se pueden sumar, ¿el gobierno sopesa la posibilidad de que esto sea una acción concertada y dolosa? A ver, sobre este punto, efectivamente, ha habido focos simultáneos a altas horas de la noche. Y además se han descubierto estos elementos a los cuales hacía referencia el ministro Cordero. Por tanto, podemos señalar que algunos de estos incendios han sido provocados intencionalmente. Ahora, la información global la vamos a tener una vez que se realicen los peritajes del conjunto de los incendios.
pero lamentablemente hay incendios que han sido provocados intencionalmente y eso es especialmente grave. Y quiero recordar, hay distintas hipótesis, ya sea que sean grupos concertados o bueno, personas que ligeramente los provocan por otro tipo de razones. Pero quiero señalar con toda claridad que las sanciones que establece nuestra legislación son las máximas. De hecho, ayer el ministro Cordero hacía referencia a una condena reciente con penas entre 15 y 17 años. Y si los incendios provocan la pérdida de vidas humanas, eso incluso lleva a penas más altas. Y lo estamos viendo a propósito de las investigaciones que se han realizado en la quinta región, donde se está pidiendo las máximas penas que establece la ley. El delito de incendio en general, en el derecho comparado, y Chile no es la excepción, es un delito que tiene penas muy altas, incluso sin que provoque necesariamente la pérdida de vidas, porque representa un delito de peligro. Y es una conducta que definitivamente hay que erradicar. ¿Cuál es el salto que hemos dado en este tiempo? Es que históricamente estos delitos quedaban impunes. Y hemos visto cómo a través del trabajo profesional y acucioso del Ministerio Público, todos los recursos que el Gobierno ha otorgado a las policías para mejorar sus capacidades de investigación, las capacitaciones y el fortalecimiento institucional y profesional, tanto de la PDI como de Carabineros, así como de CONAF, bueno, hoy día tenemos mejores herramientas para saber qué es lo que acontece, cuál fue el origen de estos incendios y determinar la identidad de los autores. E insisto, cuando se produjo el incendio de la quinta región, nadie pensaba que se iba a detener a los responsables. Y tenemos nivel récord de detenidos por incendios forestales y vamos a seguir trabajando en esa línea. Buenos días, ministro. Preguntarle respecto a los bonos mencionados anteriormente, ¿habrá algún otro tipo de beneficio para las personas damnificadas, como por ejemplo algún subsidio de arriendo? Va a haber ayudas adicionales. Lo que pasa es que aquí son distintas etapas. Las que se han anunciado ahora y a las cuales he hecho referencia es una respuesta inmediata. Pero el Comité de Ayudas Tempranas está trabajando propuestas específicas sobre la base de la experiencia de procesos similares que se han desarrollado en otros años y las vamos a comunicar con mucha celeridad. En la pauta Senapred de esta mañana, pero en Concepción, se habló de una querella por homicidio frustrado de Carabineros. No se especificó mucho respecto a las circunstancias en que ocurrió ese incidente. ¿Tienen ustedes datos de cómo ocurre y por qué se va a presentar esta querella? Nosotros esperamos... Sí, perdón. Sí, es un asunto que está siendo objeto de evaluación, hay una voluntad en ese sentido y los detalles han sido remitidos a la región con ese propósito en el contexto de la emergencia. ¿Pero se le disparó, se le agredió? No, hasta ahora lo que tenemos son funcionarios policiales que han sido afectados en el contexto de la emergencia. Okay, eso. No sé si hay algo más. ¿No? Bueno. Muchas gracias y valoramos el trabajo que ustedes realizan y que nos ayudan a transmitir la información con la mayor rigurosidad posible, sobre todo para que los procesos de evacuación sean exitosos. Muchas gracias. Perfecto, y escuchábamos entonces las últimas cifras, los últimos balances, ¿cierto?, que entrega las autoridades con respecto a los incendios forestales. Son 2 personas detenidas, también el hallazgo de combustible en la región del Biobío, y entregaban también más específicamente información sobre las ayudas que se van a comenzar a ejecutar de aquí en adelante para todas las personas damnificadas. Es importante por eso también el trabajo en terreno que están realizando las autoridades para poder contener esta situación.